Esta mesa, estoy en otro lado. Esta mesa se denomina Elementos para la ponderación jurídica de la prueba científica desde la perspectiva de la ciencia entre tres áreas forenses, o desde tres áreas forenses: la genética, el análisis de voz y la dactiloscopía. Les platico que la intención de esta mesa es presentarles los resultados o los avances que hemos tenido de un proyecto de investigación conjunto y multidisciplinario que hemos venido desarrollando desde el año pasado en la licenciatura en Ciencia Forense, un proyecto que intenta hacer un análisis de cómo a nivel nacional e internacional se dice, mediante las guías técnicas y protocolos aprobados por la comunidad científica forense, que tiene que ser integrada la prueba genética forense, la prueba de dactiloscopía y la prueba de análisis de voz. ¿Por qué? Porque lo que hemos observado desde la universidad es que en el mundo forense, en donde se aplica, donde hay la práctica profesional, hay una avidez y una necesidad muy clara de que la conformación de las pruebas, más bien pues de la opinión forense, de la opinión científica y técnica que se va integrando durante la investigación de los hechos y luego que se lleva a instancias judiciales, pues necesita ser estandarizada. Y eso tiene que ser a través de los estándares que tiene que haber en laboratorios, de metodologías, de elaboración de dictamen, de perfiles profesionales de quienes se ejercen como peritos en estas tres áreas. Y esto no solo tiene que estar claro en el mundo del científico y del técnico forense, sino también tiene que ser claro para el mundo judicial, para el mundo jurídico en general, para el fiscal, para el abogado defensor y en su momento para el juez. Entonces lo que nos propusimos en la licenciatura fue reunirnos a los expertos. Nosotros contamos con la experticia del área de genética, principalmente desde la colaboración de la doctora Alexa Villavicencio, que está por aquí. Ella es parte de este proyecto. También la colaboración de Chantal Loazans, que debe estar también por ahí, que ella es quien ha analizado la parte de dactiloscopía, y de la doctora Fernanda López Escobedo, que está aquí a mi lado y que ella es experta en análisis de voz. Entonces, desde los tres flancos de experticia, pues se hizo un análisis integral que ahora les vamos a platicar de manera conjunta. Claro, interrelacionado con el análisis jurídico en que ha participado la doctora Patti López Olvera, que también está en esta mesa, y yo. Y por otro lado, el doctor Jiro Susuri, quien tiene una formación, como ustedes saben, no solo desde el punto de vista de la química, sino y sobre todo para el interés de este proyecto en ciencia, en filosofía de la ciencia y en la aplicación de esta en materia didáctica, pero sobre todo su punto de vista nos ha servido muchísimo para el análisis del perfil del profesional que ejerce en esas tres áreas. Entonces, de eso se trata la mesa en general, y hemos aprovechado la presencia del maestro Nicolás Schiavo, quien él es juez de garantías en Buenos Aires y quien ha tenido, pues ya tiene una trayectoria significativa en la apreciación de la prueba, en la valoración en materia penal, y le invitamos a que nos compartiera, y esto lo va a hacer de una manera introductoria, nos compartiera su experiencia en la evaluación de alguna de estas pruebas, y eso es lo que él ahora nos va a presentar. Entonces, antes de darle el uso de la voz, leo muy rápidamente una semblanza curricular. Él es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal y Criminología,
Es profesor adjunto de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Lomas de Zamora y profesor titular de posgrado en Derecho Probatorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Es autor de varios artículos referidos a temas de su especialidad en diversas publicaciones jurídicas en el país y en el extranjero y de varios libros, entre los que destacan Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Comentado, La valoración racional de la prueba en materia penal y el juicio por jurados. Es capacitador en materia de procedimiento de flagrancia y de juicio por jurados y evidencia para la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, Provincia de La Pampa y Poder Judicial de Neuquén. De igual modo, ha brindado diversas conferencias en el país y en el extranjero sobre estos temas. Él es miembro de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal y desde el año 2006, como les decía, es juez del Juzgado de Garantías número 5 del Departamento Judicial General de San Martín, Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, maestro Schiavo, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nos vemos de nuevo. Así que me van a tener que aguantar un poco más. Les agradezco a todos los presentes, todas, todes, como veníamos ayer dialogando. Mi idea es presentarles hoy cómo ha tenido incidencia la prueba de ADN, la pericia de ADN en el campo judicial, en la República Argentina, tanto a nivel federal como a nivel provincial, cómo ha ido evolucionando esto, sobre todo, el objeto de la charla y mi interés en los bancos genéticos, el uso y los problemas legales o las discusiones legales que esto trae aparejado en la Argentina y que ha tenido aparejado en otros lados del mundo. Para los que escucharon mi charla de ayer, bueno, voy a sumar en esta charla en algunas cuestiones que ya dije la de ayer. Para los que no la escucharon, bueno, lo lamento, no saben lo que se perdieron. La primera ley que salió, que es la 23511 en la Argentina, es el Banco Nacional de Datos Genéticos. Se estableció en 1987 con motivo del intento de identificación de cadáveres en el proceso militar argentino que estuvo entre el año 76 y 83. No hay una cifra clara respecto de cuántos han sido los detenidos desaparecidos en la dictadura militar. Y esto tiene una razón de ser político específica, que es que cuando terminó el proceso militar en el año 83 se formó la CONADEP, que era una Comisión Nacional de Desaparición de Personas, con el propósito de sistematizar los casos para juzgar a las juntas militares, a las cúpulas de las juntas militares. Llegaron a los 9.100 casos y consideraron que ya era suficiente como para poder comenzar los procesos contra las cúpulas de las juntas militares y dejaron de contar. O sea, se dejó de registrar sistemáticamente. Sí empezaron a sistematizar, mejor dicho, a contar, pero no sistematizar, los organismos de derechos humanos que continuaron las acciones judiciales ya no contra las cúpulas militares, sino contra los autores, perpetradores de estos crímenes. Por eso los organismos de derechos humanos en Argentina contabilizan una cifra que es 30.000, mientras que lo que se contabilizó oficialmente en su momento fue 9.100. Y como nadie quiere entrar en esta discusión ya para saber, bueno, cuántos fueron realmente, desde el punto de vista empírico no se sabe, pero obviamente son muchos. ¿Qué es lo que sucede en el año 86? No es que solamente irrumpe la prueba de ADN, sino que también estuvo a punto de interrumpirse una vez más el orden democrático en la Argentina con unos levantamientos militares para que no sean juzgadas las cúpulas. Y a partir de este momento, lo que sucedió fue que los juicios ya no pudieron continuar en términos penales, sino que continuaron en términos de juicios de la verdad. Es decir, bueno, ¿dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos? Poder identificarlos para que sean entregados a sus deudos y juntar la prueba para determinar respecto de qué fuerza armada pudo haber sido la que secuestró a estas personas, dónde estaba el centro clandestino de detención y a partir de eso identificar las fosas comunes. Aclarando que la gran mayoría de los detenidos desaparecidos en Argentina no fue por la Marina, y la Marina no enterraba los cuerpos, sino que eso sí fue documentado, los drogaba, los dormía, los subía a aviones y los arrojaba al mar. Entonces, el problema es que, claro, hubo muy poca posibilidad de recuperar esos cadáveres. Se hizo entonces el Banco Nacional de Datos Genéticos para que todas las personas que estaban buscando a sus familiares entregaran material genético para poder luego hacer los match con la identificación de los cadáveres que se encontraban. Esto
rigió en el Hospital Durán, que pertenecía a la capital federal en ese momento. La capital federal era igual que el DF. Después de 1994, con la reforma constitucional, pasó a ser ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, se dio en Hospital Durán, que es donde empezó a trabajarse y donde se constituyó también luego lo que sería el cuerpo de antropología forense, que ha tenido bastante fama y ha trabajado aquí también en México, que comenzó a identificar los cuerpos. Hasta el año 2009, por cuestiones políticas de disputa entre la ciudad de Buenos Aires, que pertenecía a otro signo político que el Gobierno Nacional dictó la ley 26.548, que transfirió ese Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita federal. Pero lo cierto es que prácticamente no hay todavía hoy cuerpos sin identificar, difícilmente se encuentren ya algún lugar o alguna fosa que no haya sido identificada, y se cree que la mayoría de los cuerpos no recuperados fueron porque este proceso de la Armada. Pero sí lo que dejó fue la enseñanza, interesante enseñanza, de que se podía sistematizar genéticamente información conocida con información genética desconocida, es decir, la identidad de esos cuerpos para poder hacer match. Y empezó a preguntarse, bueno, ¿en qué otros usos se pueden dar a esto? Y el otro uso y vestigio que sucedió en la dictadura militar argentina era que muchas mujeres que habían sido secuestradas y que luego fueron desaparecidas, estaban embarazadas. Y había registros de la apropiación de esos niños. Y hay una organización en Argentina que es Abuelas de Plaza de Mayo, que empezó a trabajar en la recuperación de la identidad de esos niños y los vínculos con su familia de origen y, obviamente, la sanción penal a las familias apropiadoras. Se calcula aproximadamente unos 300 niños han sido recuperados hasta la fecha, creo unos 190, donde se los ha podido recuperar. Entonces, claro, también se empezó a pensar en esta misma mecánica de un banco de datos genéticos para la identificación de estos niños. Y aquí, claro, comienza el primer problema, que no existía en la primera oportunidad, porque los cadáveres no tienen derechos, no son personas los cadáveres. Una persona es un centro de imputación de normas jurídicas. Tiene derechos y obligaciones. Un cadáver no tiene derechos. Hay un derecho, digamos, que tienen los seres humanos vivos respecto del uso que se les va a dar a su cuerpo posterior cuando estén muertos. Entonces, porque justamente no tienen derecho los cadáveres, uno puede extraer las muestras con facilidad. Pero cuando se trata de la recuperación de nietos, estos niños para esa época sí tenían derechos. El derecho a oponerse, a entregar material genético para generar el match. Y aquí empezó el primer problema, que es el derecho a la intimidad. Es decir, los niños se oponían, primero porque imagínense un chico de ya 14, 15 años, 16 años, que le digan que los que conocían como sus padres, que eran sus padres y que eran su vida, no son sus padres, sino que son delincuentes que tienen que ir presos, y que en realidad sus verdaderos padres están muertos y que estos son sus abuelos de su familia. A un chico para esa época, 16 años, 15 años, 10 años, era bastante conmocionante, por cierto, y se oponían a la entrega de material genético. Dejémoslo para más adelante, pero tenemos derecho a la intimidad como primer problema que se planteó allí. Segunda cuestión que se sanciona en el año 2003 en Argentina es la ley 26.879, que es la primera oportunidad en donde se le va a dar otro uso ahora a estos bancos de datos genéticos, ya no vinculados a cuestiones asociadas al proceso militar, sino a una particular forma delictiva que tiende a dejar rastros genéticos o material genético, que son los delitos contra la identidad sexual. O sea, hay una clase puntual de delitos contra la identidad sexual donde la información genética tiene un valor probatorio significativo para el establecimiento de la identidad del agresor. Son mínimos esos delitos, aproximadamente el 95% en Argentina, no sé aquí en México, pero en Argentina la estadística señala esto, de los delitos contra la integridad sexual son intrafamiliares. Hay un 5% que no son intrafamiliares, donde no se conoce la identidad del perpetrador, y de ese porcentaje, en ese porcentaje de 5% la reincidencia tiende a ser muy alta. Entonces, el punto central era, bueno, si podemos obtener material genético de personas que estén asociadas o vinculadas a delitos contra la integridad sexual, cuando haya un ataque contra la integridad sexual, podemos verificar en primer término si estamos en presencia de un reincidente
de un sujeto que ya ha tenido, en principio, digamos, condenas contra la integridad sexual y podemos identificar entonces o tener un elemento indiciario, pericial, indiciario de peso relevante. Digo indiciario porque el hecho de encontrar material genético en una mujer no necesariamente señala que el portador del match del sujeto masculino haya sido el abusador sexual, no necesariamente, digamos, pero es un elemento, sí, por cierto, relevante. La ley, y esta es la primera discusión que se planteó, establece que el material genético que tiene que ser incorporado a las bases de datos del Registro Nacional de Ofensores Sexuales es personas condenadas. Es decir, hay un arduo debate en este punto respecto a cuál era el límite. Y es una contradicción en sí de la ley, porque los fundamentos de la ley son fundamentos de eficacia, pero las restricciones de la ley no son restricciones de eficacia. Es decir, si fuera mera eficacia, uno podría decir, bueno, todos los hombres que ya tienen edad para mantener relaciones sexuales serían potenciales ofensores sexuales, entonces deberían entregar material genético, todos. Así como tenemos huellas digitales para nuestro documento nacional de identidad, tendríamos que tener entrega de material genético para un registro de potenciales ofensores sexuales. Entonces solucionaríamos un problema de eficacia. Muchos pensarán, bueno, ¿por qué van a sacar el material genético a mí si yo no he hecho nada? Entonces ya no he hecho nada, ya es una cuestión moral, ya no es una cuestión técnica. Técnicamente sería mucho más sencillo tener toda la información sobre la mesa. Ya cuando ponemos un problema moral, que es, bueno, yo no he hecho nada, entonces tengo derecho a resistirlo, hay que justificar ese derecho. Y justificar ese derecho contraponiéndolo al otro derecho, que es el problema del derecho, a fin de cuentas, ¿no? Como dije ayer, no tenemos una tabla de Mendeleev para pesar los derechos. Todos, y hago una breve acotación para perder un minuto, todos queremos saber lo que es la justicia. Todos tenemos valores morales. El problema es que no todos tenemos los mismos valores morales, no todos los ordenamos del mismo modo, no todos los definimos de la misma manera y no todos le damos el mismo peso. Entonces, ese es el problema del derecho. Y aquí, lo que nos presenta el primer problema es, bueno, hay un problema que se plantea y la ley lo soluciona diciendo, bueno, no, solamente los agresores sexuales. Se pone en vigencia, y miren lo controvertido de la ley, que se sanciona en el 2013 y recién se pone en vigencia en el 2017 con su reglamentación y con la creación de la Comisión Nacional de Datos Genéticos para coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados hasta la identidad sexual. Y en el artículo 5 del decreto, que es el 522 del 2017, se insiste nuevamente con la sentencia firme, ni siquiera la sentencia condenatoria, porque la sentencia condenatoria es la sentencia condenatoria que emite el tribunal de juicio, sea un juicio por jueces profesionales o jurados en la provincia de Buenos Aires, en base a varias provincias de Argentina. Sentencia firme es la sentencia que ya no admite recurso alguno. Y en un estado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, uno puede recurrir la sentencia ante el Tribunal de Casación. Del Tribunal de Casación puede recurrirlo ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y luego tiene un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, de la Nación. O sea, tiene posibilidad de hacer 4 recursos todavía, hasta que una sentencia adquiera firmeza. Pueden pasar 12 años. Puede la persona haber cumplido el plazo de condena o haber estado ya liberada y todavía no tener la sentencia firme, no estar incluido en el registro de abusadores sexuales, pero conforme a los fundamentos de la ley, que es la tasa de reincidencia, ser una persona que sigue perpetrando delitos contra la integridad sexual. Entonces ahí tenemos una propia contradicción en la ley respecto de cuál es la pretensión eficaz de un sujeto y cuál es la pretensión legal de llevar la presunción de inocencia a la maximización, que es la sentencia firme, que termina conspirando ante un registro bastante pequeño entre los fines que pretende llevar adelante. ¿Cuáles son estos entonces conflictos técnicos jurídicos? Bueno, por un lado, el acceso técnico a la información que ustedes pueden disponer es un problema técnico que no encuentra limitación alguna. Es decir, como dije antes, ustedes pueden tener un registro de todos los hombres de la Argentina y de cada extranjero que pasa por migraciones, pedirle que deje una huella de una gota de sangre con los trámites migratorios, para también tener un registro allí.
Se les plantearía, por cierto, a ustedes un problema técnico, porque sería tan amplio el universo de muestras que tendrían que cotejar que la pericia seguramente tardarían 11 años en darla. Y sería otro problema, pero sería demasiado amplio el registro y necesitarían ahí sí algunos otros elementos de contextualización para seleccionar de dónde van a ir a buscar el material genético que van a intentar cotejar para un match. Pero no tendrían mayores problemas ahí. El problema que uno tiene respecto de los derechos está en los 3 puntos. En la información nominada, es decir, por qué yo tengo que entregar material. En la información que es innominada, es decir, qué es lo que uno va a hacer con los registros que se toman de la escena del crimen, en el caso particular de la mujer, y el modo en que se va a realizar el cotejo. En cada uno de estos casos hay derechos involucrados, que son el derecho a la intimidad, uso del registro, es decir, qué se va a hacer con el registro, o sea, qué hacen con mi material genético, qué se podría hacer, cómo se va a utilizar. Hay muchos resguardos que se han puesto en la ley respecto de este material genético, pero para que ustedes tengan noción, también se han puesto muchos resguardos en la ley de las intervenciones telefónicas. ¿Qué se hace con una intervención telefónica? Y hasta hace 2 años en la Argentina, en los medios de comunicación, polulaban conversaciones de dirigentes políticos y de empresarios que habían sido captadas en procesos judiciales que no tenían ninguna relevancia para el proceso, que había órdenes judiciales de destrucción de esas captaciones, pero habían llegado a la prensa y estaban siendo difundidas. Entonces, el problema que tenemos es, bueno, derecho a la intimidad. Es decir, pero el derecho a la intimidad no es algo que puede alegar solamente un sujeto que no ha sido condenado o un sujeto que ha sido procesado o un sujeto que tiene condena no firme. La protección al derecho a la intimidad también la puede alegar un sujeto que ha sido condenado, porque una cuestión es que esa condena tenga como una accesoria a participar en el registro, y otra cuestión es que esa información se utilice luego para que esa persona no pueda conseguir trabajo o no acceda a un montón de situaciones de la vida cotidiana, o se informe en el barrio de que esa persona hay digamos, material que informa que ese sujeto sería un condenado, un ex convicto por un abuso sexual, que no necesariamente preconfigura de que efectivamente sea un reincidente, él. O sea, entonces ahí tenemos el primer problema. Segundo problema, el método de extracción corporal, es decir, derecho a la integridad corporal, es decir, cómo se va a realizar la muestra. Esta primera discusión se planteó en el ejemplo que yo les dije antes a ustedes de los hijos de los desaparecidos, donde decían, bueno, yo no quiero entregar muestra de material genético y mi cuerpo es sagrado, entonces usted no tiene por qué venir con una jeringa a querer pincharme o arrancarme pelos, ni mucho menos, tengo derecho a integridad corporal. También dentro de las condiciones de extracción está el derecho a la dignidad humana. Aquí también hay un derecho humano respecto y tenemos que medirlo, cómo lo vamos a privilegiar, cómo lo vamos a extender. Y otro más que está luego, es el derecho a la no autoincriminación. O sea, se ha planteado, bueno, ¿cuál es la situación jurídica del sujeto que se le extrae el material genético para el cotejo respecto de la posibilidad del ejercicio del derecho de no declarar o no involucrarse o no prestar colaboración con el Poder Judicial para autoincriminarse? Todas estas son las cuestiones jurídicas que debemos resolver, que no son técnicas. O sea, el técnico puede venir a golpearnos la puerta y decir, miren que yo tengo la solución a su problema, y lo que vamos a decirle es, sí, usted tiene la solución técnica al problema, ¿ah? Pero no tiene la solución moral al problema. Bien, 2 minutos. Hay un trabajo que es muy interesante en este punto de Heidegger que se llama Sobre la técnica. O sea, les recomiendo, Heidegger plantea esta dicotomía moral, donde, bueno, la técnica puede decirme dónde hay que hacer en medio de un río, dónde hay que hacer un dique o una usina eléctrica. Lo que no me puede decir la técnica es para qué necesito esa energía o para qué la voy a utilizar o cuáles son los efectos, o si quiero soportar los efectos colaterales que trae ese dique. Y lo mismo pasa en este caso. La Corte Suprema de Argentina estableció, en el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, privilegió el derecho a la intimidad. Dijo, bueno, no tienen que entregar material genético, pero la dignidad de la persona, pero para dar eficacia al problema planteado, dijo que utilizaran medios no invasivos, a partir de lo cual se comenzaba a hacer allanamientos de las viviendas y secuestraron prendas íntimas de vestir, cepillos de dientes, cepillos del pelo, peines, las sábanas donde habían dormido la noche anterior. Y bueno, con el propósito de obtener material genético de modo no invasivo. O sea, el derecho a la intimidad, ahí la Corte lo restringió simplemente a la dignidad personal, es decir, no me claven la aguja. Pero pareciera que la Corte no fue
tan expansivo en el derecho a la intimidad respecto de otros ámbitos de intimidad del sujeto donde podía haber material genético, como su ropa interior, por ejemplo. Entonces, en ese caso, privilegió la eficacia de la necesidad de ir más allá. Sobre el derecho a la no autoincriminación, bueno, se usa o se suele usar en Argentina este caso, es bastante viejo, de Jemberg con California, es un caso de Estados Unidos, donde se puso que la prueba de muestra de sangre, a pesar de ser incriminatoria, no es compulsiva, o sea, aun cuando no constituye declaración que se refiere a actos comunicativos que estén amparados por la Quinta Enmienda. Ahí la Corte hizo una restricción de la Quinta Enmienda, muy similar a lo que es el artículo 18 de la Constitución argentina, de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, en términos de que esa protección es una protección declarativa, a partir de lo cual en derecho se hizo una distinción del sujeto como fuente de prueba o como objeto de prueba. Como fuente de prueba en actos declarativos no puede ser compelido, como objeto de prueba puede ser compelido entonces a entregar un registro de voz, a entregar material genético, a lo que sea como objeto para poder certificar entonces si hay un cotejo en este caso. También sobre la validez del registro de abusadores sexuales comenzó a haber jurisprudencia, por ahora no nacional, hay jurisprudencia provincial, en este caso puntual. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba es la segunda provincia en importancia de la Argentina, ha sostenido, ahí han creado su propio registro por la ley 9.680 provincial y ha sostenido la validez constitucional, privilegiando, si ustedes ven allí, leen el fallo, dice la creación de un registro que almacena y sistematiza, busca potenciar esa herramienta en la persecución del delito. Bueno, en la persecución del delito y también en el deslinde de personas que podrían haber sido involucradas falsamente y que justamente porque no hay un cotejo válido terminan siendo exoneradas como deben haberlo sido. O sea, es eficacia. El problema es, y lo que no explica el Superior Tribunal de Justicia es, si se justifica por la eficacia la ley, ¿por qué se le restringe la base de datos? Como dije entonces, tenemos que intentar establecer estándares de captación de datos para el cotejo. Y cuando hablo de estándares, hablo un poco de lo que hablaba el del día de ayer. Las antinomias entre eficacia y garantía no son conceptuales. No se pueden fijar en términos conceptuales. Las antinomias entre eficacia y garantía requieren verificación empírica. Requieren preguntarnos empíricamente cuál es la capacidad que tenemos en la limitación del derecho para efectivamente generar un nivel de vulneraciones intolerables que nos obliga a restringir estas bases de datos, o eventualmente ante una eficacia que permite resolver estos problemas asociados al descubrimiento de la verdad y no necesariamente con una utilización espuria de esa información, nos permite restringir los estándares de captación y captar más. Esto requiere mucha investigación empírica para poder establecer los estándares, para verificar efectivamente cuál tendría que ser el límite de la captación. Yo creo que por ahora, y con esto concluyo, la sanción de estas leyes de banco de datos que pretenden resolver el problema con estándares que son conceptuales, y dicen, bueno, sentencia definitiva, pasada en autoridad de cosa juzgada, van a terminar siendo tremendamente ineficaces y no van a poder ser utilizadas por la justicia de manera eficiente para los fines que se proponen. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Schiavo. Yo creo que lo que ahora nos ha expuesto cierra o sigue bordando sobre lo que ya habíamos comenzado a hablar en tema de bancos de datos y de cómo estos pueden impactar en los derechos fundamentales de las personas, no solo por las consecuencias que esto pueda tener jurídicamente, sino por otros derechos que también se manejan alrededor de su uso, como es pues el derecho a la privacidad, el uso de estos datos, el alcance que se le va a dar, el manejo y quién los pueda emplear. Vamos entonces a entrar de lleno a la exposición de este proyecto que ya les anticipaba al inicio de la mesa, y para eso vamos a escuchar al doctor Luis Giro Susuri Hernández, que él es licenciado en Química Farmacéutico-Biológica y maestro en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Química de la UNAM. Es doctor en Educación en Ciencias por la Universidad de York en Reino Unido.
Ha cursado diplomados de evaluación educativa en Ciencias de la Salud, Historia, Filosofía y Enseñanza de la Química y de Periodismo y Divulgación de la Ciencia en la Facultad de Medicina de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la misma universidad y la Universidad de Claustro de Sor Juana. Ha impartido clases de química a nivel bachillerato y bioquímica a nivel licenciatura, así como talleres de indagación científica para niños sobresalientes o talentosos impartidos por la Asociación Civil Programa Adopta un Talento, donde además colaboró como coordinador de evaluación pedagógica. Es además coautor y revisor técnico de libros de texto en química para los niveles de secundaria y bachillerato, publicados por Pearson y Castillo. Actualmente es profesor con nosotros, es profesor asociado de tiempo completo, y pues trabaja estos temas y líneas de investigación que tienen que ver con educación y ciencia. Gracias, Giro. Gracias. Bueno, gracias por estar aquí. No se queden dormidos porque he visto a algunos de ustedes que ya están cerrando los ojos. Yo les voy a plantear un poco los antecedentes y el contexto en el que nace este proyecto. Es un proyecto muy interesante porque creo que cumple con eso que buscamos en la licenciatura de hacer investigación interdisciplinaria. El problema que estamos atendiendo es un problema político, es un problema técnico, pero en esencia, bueno, yo digo, porque es mi área, es un problema educativo. Y la pregunta que estamos tratando de atender es si podemos educar a los jueces de manera científica, para que puedan hacer mejor su trabajo cuando se enfrenten a una evidencia científica. Entonces, voy a recoger un poco de lo que dijeron los días pasados, porque me pareció muy relevante. El exministro Cosío dijo que había que adecuar el conocimiento científico a las formas jurídicas, lo cual tiene sentido, es decir, no vamos a sustituir el sistema de justicia penal por más que queramos, entonces hay que ver cómo le proveemos de los elementos para que funcione mejor, y él decía en concreto que para el derecho la evidencia tenía que ser más visible y más funcional. Entonces, creo que esas dos partes de este proyecto trata de alguna manera atenderlas. El maestro Nicolás Schiavo ayer comentó que cómo podíamos hacer un sistema en donde coincidieran los saberes y cómo articular esos saberes científicos, cómo puede un juez articularlos sin ser científico. Entonces, por supuesto, ya hasta ha habido en Estados Unidos, se ha señalado la necedad de volver a un juez científico, porque uno no se vuelve científico simplemente con la experiencia de ver periciales, sino hay una formación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a ese proceso desde nuestro punto de vista, desde la academia? Es una pregunta que ya se ha planteado, hay artículos ya que tratan ese tema. La pregunta podría ser, ¿cómo podemos hacer que la ciencia se ajuste o sirva al derecho o a la justicia? Este es un artículo que se publicó el año pasado, no, en el 2017, perdón, ya estoy perdiendo la fecha, pero dice algo muy interesante, que es que una importante manera en la que un sistema de justicia penal moderno intenta ganarse la legitimidad es a través de un compromiso con la evidencia y la prueba. Entonces, ya ayer también nos hablaba el maestro Schiavo de que hay muchos factores para llegar a un veredicto, están las presunciones, las cargas y la evidencia en sí, pero es difícil pensar en un sistema de justicia penal que puede ignorar la evidencia científica y mantener la legitimidad de sus veredictos. Entonces, para bien o para mal, el derecho no puede hacerle el feo a la ciencia porque perdería una fuente importante de legitimidad. Entonces, en ese sentido es que estamos pensando en este tipo de proyectos. Quiero que les presente la primera página del famoso, la sentencia Daubert, que es de 1993. Esta sentencia, muchos lo ven como una solución a un problema, que es cómo el juez puede valorar la evidencia. Yo lo veo más bien como un reto, porque cuando uno la lee, no es claro cómo alguien, ni siquiera desde el punto de vista científico, podría interpretar eso. Ha habido filósofos de la ciencia, en particular una muy importante que se llama Susan Hack, que ha destruido la sentencia de Daubert desde el punto de vista filosófico. Ha visto que el juez que la escribió, el juez Blackmun, en ese entonces, tenía una visión de la ciencia muy primitiva. Ayer el profesor Mieres habló de la formación filosófica de los jueces, quienes escribieron la sentencia de Daubert, no tenían una muy buena. Y de ahí ha salido una serie de críticas. Esta es quizá la más importante de 2019, el reporte de el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, Strengthening Forensic Science in the United States, en donde dice, hay muchas disciplinas científicas que nos hace falta estudiar, que no sabemos si están funcionando o no, y en parte porque muchas disciplinas forenses nacieron en el mundo pericial o en el mundo policial como una respuesta práctica a problemas que estaban enfrentando, mientras que hay otras disciplinas como la toxicología o la genética que nacieron en la academia y después se llevaron al mundo pericial. Entonces, todas esas disciplinas, la dactiloscopía, el análisis de mordidas, de marcas, son
estrategias o disciplinas que hay que estudiar más. Esa es la recomendación, aunque también se atreve a decir que habría que pensar en si realmente vale la pena usarlas en un juicio, sobre todo un juicio penal que tiene consecuencias muy graves para quien está sometido a ese proceso. En el 2015 salió que es el reporte del Consejo de Asesores Científicos del presidente Obama en ese entonces, en donde aquí son más rudos con el mundo forense, donde dicen muchas de sus técnicas no son válidas, no son confiables, no deberían utilizarse, y promueve que se haga un estudio fundacional de la validez de varios de estos métodos. Recoge mucho de lo que decía el reporte anterior y propone incluso conceptos que se deberían atacar desde el punto de vista científico. Es un reporte que acaba de salir en mayo de 2019 del Parlamento británico, a pesar de que están en el Brexit, todavía se dan tiempo un poco de estas cosas, en donde están planteando cómo juntar justo el mundo jurídico con el mundo científico. Entonces, es una preocupación y una inquietud constante. Este es el tercer reporte que hace la Cámara de los Lores en el Reino Unido sobre la ciencia forense, ya lleva otros dos, en donde sigue discutiendo cómo hacer eso. En realidad no se ve, o sea, se ven muchos problemas difíciles de atacar, pero bueno, se está pensando en eso. Y esto es de julio de 2019, que es un libro de texto para jueces, es decir, cómo les enseñamos y viene qué es la ciencia, cómo es el método científico, todo ese tipo de cosas. Está disponible gratuitamente en internet, y la idea de todo esto pues es cómo fomentar que los jueces aprendan a valorar la prueba si es posible. Y en Estados Unidos y en los países que tienen la famosa common law, pues no nada más es el juez, sino también los jurados, que son quienes producen el veredicto antes de la sentencia. Es un problema vigente, es un problema que yo quisiera pensar que en México es importante, pero como les voy a enseñar, tenemos muchas otras preocupaciones en México antes de empezar en esto. Y esto es ya como lo que confirma que es un problema importante cuando ya se vuelve comidilla de cómicos de la televisión. Este es John Oliver, que tiene un programa en HBO donde hace chistes o comedias sobre problemas políticos, sociales importantes. Y en uno que dedicó a la ciencia forense, en donde él retomó estos documentos que les mostré, dice: hay decisiones sobre validez científica que están siendo tomadas por personas que no necesariamente saben mucho de eso. Él lo dice en inglés con acento británico, pero la idea es esa. Y después presenta al cofundador del Proyecto Inocencia, que ha utilizado técnicas de ADN para revertir sentencias equivocadas, en donde él dice, y lo tomo porque así lo dice él y no lo digo yo: históricamente, 2 abogados analfabetos científicamente argumentaban sobre la fiabilidad de la evidencia científica ante un juez analfabeto científicamente para que 12 jurados analfabetos científicamente pudieran decidir el peso de la evidencia. Entonces, yo ya les comenté a ustedes como alumnos alguna vez que ahorita la situación es como queremos construir un puente y tenemos la opción entre llamar a un ingeniero y llamar a un abogado que sabe de la ley para construir cosas, y decidimos llamar al abogado porque es el que sabe las disposiciones legales y no al ingeniero. Entonces, por supuesto, esto ya está cambiando, hay mucha conciencia de que esto no puede seguir así. Y pues por supuesto el derecho no puede evitar o darle la vuelta a la ciencia, o sea, no, la ciencia sigue avanzando. Por supuesto la ciencia no es perfecta y tiene muchos problemas, crea muchos problemas, pero no es como opcional para la sociedad, y menos ahora decir, bueno, yo sí voy a hacerle caso, o mejor no, yo mejor me voy por la pseudociencia, o mejor la astrología. No es opcional, y yo sospecho que a muchos jueces no les parece mucho, sobre todo porque cosas como el Proyecto Inocencia han creado fracturas entre lo que había pasado o las sentencias que buscan una finalidad, es decir, que sean definitivas, contra la ciencia, que la ciencia se regodea en decir, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que creemos que sabemos, pero que van a cambiar. Entonces a la ciencia no le interesa ni le preocupa que le digan que esté mal, porque ese es parte del proceso con el que avanza. A una sentencia es muy complicado decir, ¿qué crees? Mandaste a la cámara, bueno, a la inyección letal a alguien que no era responsable. Entonces ahí ya el derecho es un problema mucho más grave que la ciencia afortunadamente no tiene que enfrentar. Echamos la bolita a los jueces, ellos tienen que ensuciar las manos, literalmente, yo lo veo así como su labor. Ellos tienen que hacer la decisión difícil de decir si alguien se puede ir a un castigo o no. Entonces por eso es que también nosotros creemos que desde la ciencia tenemos que brindarle el apoyo que necesiten para tomar esa decisión. Por comentarios con peritos que hemos tenido, o que yo he escuchado, la decisión es tan difícil que hay jueces en México que prefieren decir, no, es que el perito ya me dijo esto, yo decidí lo que el perito me dijo, cuando en realidad no, el perito no es quien decide, es el juez. Pero la trascendencia de estas decisiones, por supuesto, no es fácil asumirlas, y sobre todo cuando un juez no está bien preparado. Este es un reporte también de este año, El buen juez por su casa empieza, la necesaria autorreforma del Poder Judicial de la Federación. Uno de los problemas que detectan es un investigador, creo que del CIDE. Él lo que detecta es que los cursos de formación docente en el Instituto de la Judicatura Federal están fatales,
En principio porque lo que buscan o para formar a los jueces es les enseñan a memorizar cosas. Me imagino que tienen tantos códigos que no les falta qué cosas memorizar y por supuesto en el reporte no se menciona la formación científica de los jueces, no es una prioridad, pero podemos pensar que si les van a enseñar, como nos enseñaron a muchos de nosotros, a memorizar la tabla periódica, pues de poco les va a ayudar para tener un pensamiento crítico sobre la evidencia científica. Y en este caso, pues tenemos estos problemas que son mucho más graves, ¿no? Tenemos jueces de la Suprema Corte de Justicia o ministros, más bien que renuncian voluntariamente, que no dicen por qué, y que ahorita, esta es una noticia que yo cuando la puse en mi presentación, la habían publicado hace 16 horas, de que le bloquearon las cuentas a Medina Mora. Entonces, bueno, ante este panorama, pues la formación científica de los jueces no es nuestra principal preocupación, pero sí es una gran preocupación, porque eventualmente esperemos que puedan tener los elementos para hacer mejor su trabajo. Y este es un reporte de hallazgos 2018 del sistema una evaluación del sistema de justicia penal, en donde quiero pues, señalar esto, el índice de confianza en el sistema de justicia penal, como el promedio nacional está en menos 7.8, es decir, hay más desconfianza que confianza, y la Ciudad de México está fatal, está en menos 20 y tantos, 20.2. Entonces, por supuesto, es lo que decía el artículo de que la legitimidad del sistema judicial depende en parte de la evidencia, por supuesto depende también de que no haya jueces corruptos, pero vean, es un problema grave, la gente no confía en el sistema judicial y es difícil culparnos por no confiar en el sistema judicial. Entonces es un problema que creemos, o yo creo, que darle a los científicos, a los jueces evidencias y herramientas para ser mejores jueces puede ayudar a revertir de una manera quizá discreta, pero no despreciable. Y esto es también de ese mismo reporte, los delitos denunciados según el resultado de la investigación. Vean, casi el 60% la gente dice que le dijeron que no pasa nada con su investigación, en el 21%, ya más del 70% está en trámite, o sea, las investigaciones se empantanan. Algunas otras hay mejores resultados, pero en la mayoría de los casos hay una debilidad investigativa en las instituciones de procuración de justicia, que ahí es donde ustedes, yo espero que hagan mucho por mejorar esto. Hay otros resultados que dicen que casi el 90% de las investigaciones ocurren si hay un responsable que atraparon en flagrancia, lo cual evita que haya una investigación, porque casi lo cacharon ahí, lo cacharon con las manos en la masa. Si no te cachan, estás del otro lado, según estas estadísticas. Y en esencia lo que queremos es que los jueces aprendan a sopesar dos aspectos muy relevantes, la confiabilidad y la validez de la evidencia científica. Allí en la presentación del doctor Mariano presentó su gráfica donde les hablaba del área bajo la curva, que era del 75, 79.79. Eso es parte de la validación de un método diagnóstico. O sea, hay muchas maneras de valorar o determinar la validez y la confiabilidad, pero son aspectos cruciales y ese es el meollo del reporte del panel de expertos que asesoró al presidente Obama sobre el tema. Y estos son algunos criterios que se supone uno tiene que ejercer para ser un consumidor crítico de la evidencia científica. Algunos, vean, son antitéticos a lo que hace un juez, otros son muy afines a él. Dudar de todo supuesto no es algo que un juez, yo creo, deba hacer. Un científico se supone que sí. Suspender su juicio, pues peor, él es el que tiene que juzgar, sobre todo en nuestro sistema, él es el que juzga, entonces no se puede dar el lujo de suspender el juicio hasta que haya más evidencia. Revisar tus conclusiones con base en una evidencia, pues eso debería ocurrir, sería algo que los peritajes y el sistema adversarial debería promover, es decir, si la defensa ofrece algo nuevo o la fiscalía ofrece algo nuevo, el juez vaya actualizando. Ese es el núcleo de la lógica bayesiana o la estadística bayesiana. Priorizar la evidencia sobre las creencias, lo cual es muy complicado, porque justo ayer lo comentaban, hay presunciones que tenemos que aceptar o que ellos tienen que aceptar y que no es como que opcional, voy a hacer presunción de inocencia o no, dependiendo cómo me sienta. Hay que poner a prueba las ideas siempre, el juez no pone las ideas a prueba, lo va a hacer o el perito o el científico forense, y ni siquiera ellos, en la academia somos quienes ponemos a prueba las ideas porque tenemos esa oportunidad. Asumir que los errores también son datos, creo que esto también es difícil para un juez, pero tiene que hacerlo. Es decir, los errores no son cosas malas en la ciencia, al contrario, es un fenómeno más que estudiamos, en concreto la estadística, no es un problema, o es un problema, pero es un problema que se asume que existe, no es un problema además que se puede evitar, el error y la incertidumbre son inherentes a la realidad, entonces bueno, hay que tomarlo en cuenta. Y considerar seriamente que la posibilidad de que una idea sea verdad sin aceptarla como tal, lo cual tampoco es fácil, es decir, sopesar la defensa y la fiscalía sus diferentes posturas sin juzgarlas, mientras está el proceso de evaluación de las propuestas y buscar lo que otros no han encontrado, que creo que ayer lo mencionaba también el exministro Cosío, de que podría un juez, ante no entender lo que le están diciendo, pues buscar otras cosas o hacer preguntas, que sería algo muy saludable.
Y en esencia lo que queremos hacer en este proyecto, o lo que hemos estado haciendo, es pues ver todo el proceso de investigación pericial o forense, que empieza con recoger, identificar indicios, hasta informarlos y comunicarlos en un juicio, y empezar a ver qué aspectos de ahí son importantes que un juez esté consciente o conozca y puede evaluar. Por supuesto, la documentación y la verificación a lo largo del proceso a través de la cadena de custodia es crucial, y es algo que también hemos tocado en este proyecto. Y lo que quisiera terminar es que creo que necesitamos un nuevo símbolo de la justicia, lo pongo pequeñito para que algún día crezca. No nada más nos basta la balanza, también necesitamos los matraces y los químicos junto para nosotros, porque no puede haber justicia si no tenemos una base fáctica en la que podamos creer. De hecho, si ustedes recuerdan el caso de los porquis, tiene en su centro ese problema. Una chica que la acusa a 4 hombres de que abusaron de ella, y el juez dice, no, pero no puedo, quizás no haya habido lujuria, o no sé qué palabra utilizaron, y entonces no podemos proceder. Entonces ahí es donde ahí es una sentencia en donde puede estar muy bien justificada desde el punto de vista jurídico, pero a uno lo deja pensando, sí, de verdad hay evidencia que diga eso, que 4 hombres que hacen algo con una chica, no les podemos imputar nada. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar y les agradezco su atención. Muchas gracias a Jiro Susuri por esta introducción, y pues yo quiero comentar que en su exposición se evidencia cómo hemos venido logrando la multidisciplina, y yo diría que la transdisciplina en estos equipos de trabajo, porque verdaderamente vamos logrando tener un lenguaje común y entendernos los científicos con los juristas y viceversa. Le voy a dar ahora el uso de la voz a la doctora Fernanda López Escobedo. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM, maestra en Lingüística Aplicada y doctora en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Aplicada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Cuenta con una especialidad en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, IMAS, de la UNAM, y actualmente cursa la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha participado en proyectos relacionados por las tecnologías del lenguaje y la lingüística forense en España y en México, ha organizado diversos eventos académicos dentro de la UNAM y ha participado en conferencias y cursos a nivel nacional e internacional. Cuenta con publicaciones académicas y de divulgación en el ámbito de las tecnologías del lenguaje y la lingüística forense. Actualmente es académica de tiempo completo en esta licenciatura, colabora en el grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, Fer. Gracias. Bueno, a mí me toca explicarles un poco en qué consiste el proyecto que estamos desarrollando en la licenciatura en Ciencia Forense. El doctor Jiro ya les dio un contexto sobre la necesidad que hay en el área de valoración de la prueba científica, y eso fue la razón por la que en la licenciatura en Ciencia Forense pues estamos un grupo de expertos, supongo que casi conocen a todos, trabajando en un proyecto para darle un marco, para proporcionarle un marco de valoración de 3 pruebas científicas al juzgador. Entonces, bueno, estos doctores y maestras son los que participamos en el proyecto: la doctora Zoraida, la doctora Patti, la maestra Alejandra Castillo, el doctor Jiro, la maestra Chantal, la doctora Alexa y yo. Y bueno, también todos sabemos ya que nuestro sistema de justicia penal ha pasado por un proceso de reforma, y desde 2016 los jueces tienen la responsabilidad de valorar libremente la prueba científica, pero con base en su mejor leal saber y entender. Y bueno, además sabemos que las escuelas de Derecho en México no suelen tener asignaturas o materias de ciencia dentro de sus programas o planes de estudio, lo cual dificulta aún más la tarea que le han dejado a los jueces. Y bueno, también los jueces en México no suelen valorar la evidencia de manera integral, sino que lo hacen de manera separada.
y pues no logran observar la contribución que hace el conjunto de evidencias a la hipótesis de la defensa o a la hipótesis de la Fiscalía o del Ministerio Público. Bueno, esto de que los jueces no están instruidos sobre cómo asignarle peso a una evidencia con base en su validez científica, pues viene desde que en las escuelas de Derecho pues no se enseña esto. Así que con todo este planteamiento, lo que nosotros vemos como el principal problema es cómo puede un juez evaluar el peso de una evidencia científica sin tener conocimiento técnico sobre el área. Entonces, por ello, creemos que nosotros, como parte de la comunidad científica, debemos empezar a construir este puente entre la parte del derecho y la ciencia para apoyar la forma en la que, o más bien los parámetros que un juez debe tomar en cuenta para poder valorar una prueba científica. Entonces, este es el problema que nosotros queremos abordar en el proyecto y el objetivo se centra en desarrollar un marco comparativo que permita a los jueces valorar la validez y fiabilidad de una prueba que se presente en juicio donde se utiliza un método de comparación de características. Y aquí nosotros hemos elegido estas 3 pruebas, el análisis de huella dactilar, el análisis forense de voz y el de perfiles genéticos, porque los 3 tienen en común que para su análisis lo que hacen es básicamente un reconocimiento de patrones a través de técnicas de aprendizaje de máquina y creemos que con esta base común a estas 3 áreas pues podemos ver en qué se parecen y en qué no se parecen estas 3 áreas y la manera en la que se desarrollan a través del proceso de recolección, análisis y presentación de resultados y aportarle elementos al juez para que él pueda valorar cada una de ellas y de manera separada y posteriormente integrarla en el juicio. Bueno, creo que esto ya lo dije. Bueno, algo que me faltó acá es el tipo de características que analiza cada una de estas pruebas. Y bueno, en el análisis de huella dactilar se analizan, el punto aquí es que las 3 analizamos características acústicas, o sea, características tanto DACTI como voz, como perfiles genéticos. Sin embargo, las características que se analizan en cada una de ellas son diferentes. Por ejemplo, en el caso de dactiloscopía, lo que hacen es ver la distribución de puntos característicos en la huella dactilar y eso es lo que se analiza, pero al final pues es una característica a la que se intenta reconocer un patrón para poder asignar si se trata o no de la misma huella dactilar. Y lo mismo ocurre en voz y lo mismo ocurre en los perfiles genéticos a partir de marcadores genéticos. Entonces, ¿cuál es la metodología de nuestro proyecto? Nosotros, bueno, ya lo mencioné anteriormente, somos un grupo de expertos en genética, DACTI, voz, estadística, derecho y enseñanza de la ciencia, que realizamos una revisión de diferentes documentos. La doctora Pati va a ampliar un poco más sobre esto, pero principalmente lo que nosotros revisamos fueron protocolos nacionales e internacionales y estudios sobre evidencia, recolección, análisis e interpretación en las diferentes áreas, genética, voz, DACTI y también en valoración de la prueba científica. Entonces, a partir de esta revisión, lo que nosotros hacíamos era hacer una búsqueda de palabras clave, están en inglés porque también mucha de la literatura en estas 3 áreas pues está en inglés. Entonces, aquí están algunas de las palabras clave que buscamos en cada una de las áreas y también palabras clave que buscamos entre las 3 áreas o los 3 métodos. Bueno, olvidé decirles, creo que no se alcanza a ver ahí, bueno, allá sí, acá no, que abajo está la referencia de un artículo que justamente acabamos de someter a la revista Science and Justice, que viene todo este proyecto resumido
y donde van a poder encontrar esta tabla, que es la que voy a explicar a continuación, sobre los diferentes métodos en las diferentes etapas, y porque aquí lo único que les voy a decir es un resumen de esta tablita, entonces si quisieran consultarla, pues esperemos que nos acepten el artículo y ahí lo van a poder consultar. Entonces, bueno, a través de esta revisión metodológica, bibliográfica, lo que nosotros definimos fueron 3 etapas que tienen en común las 3 áreas, DACTI, voz y genética. Y estas 3 áreas son la recolección y el almacenamiento de la evidencia, el análisis y la manera en la que se reportan los resultados del análisis. Y en cada una de estas definimos diferentes criterios y luego lo que intentamos hacer es definir cada uno de estos criterios en las 3 áreas, pero para hacerlo de manera transversal, o sea, qué tienen en común y qué diferencias hay. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa de las 3 que definimos, hay una que es sobre recolección y almacenamiento, y uno de los criterios que nosotros decidimos incluir en esta etapa es el de traslado de la evidencia y cadena de custodia. Entonces, cada una, si se fijan ahí, no voy a leer todo lo que ocurre en cada una de las áreas, sino que lo que me interesa es que vean cómo tanto huella dactilar como comparación forense de voz y genética, existen ya protocolos como el de cadena de custodia que define cómo se debe llevar a cabo el traslado de una evidencia de este tipo. Entonces, de hecho, en esta etapa de recolección y almacenamiento es donde más documentación hay sobre lo que se tiene que hacer en las 3 áreas, y creo que ha sido la que menos trabajo nos ha costado definir las similitudes y diferencias que hay entre estas 3 áreas, porque ya hay mucha documentación al respecto. Donde se pone un poco más complicado es en la etapa de análisis y en la etapa de evaluación de los resultados. Entonces, en esta etapa recolección y almacenamiento, lo que encontramos es que las similitudes que existen entre las 3 áreas es que la recolección de la muestra no requiere de ningún especialista entrenado. O sea, ya lo veíamos también en una de las ponencias de ayer, que decía que no necesitan un especialista en genética o un especialista en voz para llevar a cabo la recolección de la evidencia, a menos de que la muestra sea tomada de una persona viva, donde ahí generalmente sí va el experto en cada una de las áreas a tomar la muestra. Y otra similitud es que la elección del método de recolección y de almacenamiento depende de la naturaleza física de las muestras que van a ser recolectadas, y esto está ya bastante documentado en estas guías que hay para recolección de la evidencia. Sin embargo, las diferencias que encontramos es que antes de que la recolección se realice, en DACTI y en genética se lleva a cabo una prevaloración de la calidad de los indicios para evaluar su utilidad, mientras que en voz no. En voz esta prevaloración no existe, simplemente se llevan el dispositivo digital donde está almacenada la voz y ya luego verán si sirve o no la calidad, digamos, de la acústica de la muestra. Y también DACTI y genética, las condiciones ambientales como temperatura, humedad, afectan significativamente la calidad de muestras biológicas y dactilares. En el caso de voz, esto no ocurre, digamos, tan claramente, sino que más bien lo que hay que cuidar es el traslado del dispositivo en el que está contenida la muestra de voz. Esto en cuanto a la primera etapa. La segunda etapa, que es la de análisis, aquí también les muestro uno de los criterios que definimos, que es la evaluación inicial de la evidencia para seleccionar el método de análisis. Esto es ya una vez que ya se trasladó la evidencia y entonces está en el laboratorio. ¿Y qué es lo que hace el experto de cada una de las áreas para decidir por qué método se va a analizar la evidencia? Lo que hemos detectado, bueno, ahí están descritos lo que se hace en huella dactilar, comparación forense de voz y genética forense, pero déjenme poner, ahí está. Lo que vimos es que en las 3 áreas, antes de seleccionar el método de análisis, se hace una prevaloración, digamos, de la evidencia, una evaluación inicial de la evidencia.
se realiza un análisis cualitativo que recae en el juicio del experto y no involucra en este caso el análisis estadístico. Y un análisis cuantitativo que se lleva a cabo a través de algoritmos computacionales que en algunas ocasiones pueden ser supervisados por los mismos expertos. Y en las tres áreas, la comparación de las características puede hacerse contra una muestra de referencia nada más o contra una base de datos. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, en el caso de la primera diferencia es que los expertos evalúan diferentes características en cada área, ¿no? O sea, en el caso de DACTI, bueno, la claridad, la nitidez; en el caso de las grabaciones, pues cuestiones de la calidad acústica, duración, etcétera. Pero genética siempre lleva a cabo los dos análisis, tanto el cualitativo como el cuantitativo, mientras que DACTI y voz siempre realizan el análisis cualitativo, pero no necesariamente se lleva a cabo un análisis cuantitativo. Y solo genética, y en algunas ocasiones acústica, toma en cuenta las frecuencias poblacionales cuando se estiman los famosos LRs o probabilidad de coincidencia. Entonces, eso fue lo que detectamos en esta parte del análisis. Y finalmente la última etapa, la de evaluación de resultados. Aquí tenemos el criterio de cuando se hace la comparación 1 a 1, es decir, la muestra dubitada versus la muestra indubitada, o cuando se lleva a cabo la comparación contra una base de datos. En las tres áreas se puede llevar a cabo de esta manera la comparación y… lo que encontramos es que en las tres es posible calcular los LRs para estimar la probabilidad de coincidencia entre las muestras. Sin embargo, DACTI y análisis de voz generalmente generan resultados binarios como coincidente o no coincidente, y la parte de genética genera también resultados de coincidencia parcial. Y genética puede además complementar sus resultados de LR con estimaciones de probabilidad de coincidencia al azar y probabilidad de inclusión, cosa que en DACTI y en voz no se hace. Entonces, bueno, con este marco, que es nada más una parte de la tabla que realizamos, lo que queremos mostrar es que efectivamente existen coincidencias entre las tres áreas, así como existen diferencias, y no es que un área sea mejor que otra, sino que más bien tiene fortalezas y debilidades en diferentes partes del proceso. Y el juez tiene que tener un marco que le permita ver en dónde están las fortalezas y las debilidades de cada una de estas tres áreas para poder en algún momento, si es que se presentan las tres en un caso, ponderar los resultados de una y otra. Entonces, bueno, como resultado es que valorar las diferentes pruebas científicas de manera integral no es una práctica común en México, y es lo que justamente queremos promover con este marco que estamos proponiendo en este proyecto. Y proponer e implementar un marco de evaluación de estas tres pruebas científicas podría ser una gran aportación en nuestro país. Y lo que buscamos es un marco de valoración que pueda servir para orientar y guiar el criterio del juzgador respecto al testimonio experto que se presenta en un juicio, especialmente sobre la validez y fiabilidad de los resultados de la prueba. Entonces, en este momento elegimos esas tres pruebas, pero hay otras pruebas que también, digamos, que se analizan de esta manera, que es una… recopilación de características y un reconocimiento de los patrones que haya en esas características para poder hacer la comparación. Entonces, en algún momento dado se podría incluir a este marco no solo estas tres áreas, sino también balística, hasta odontología, que también hace este tipo de análisis. Y eso sería todo. Gracias. Cuando escogimos las especialidades o el tipo de pruebas sobre las que nos íbamos a enfocar, vimos que genética, voz y DACTI comparten este análisis comparativo, ya puede ser entre 1 a 1, entre una prueba dubitada frente a una indubitada, o frente a un análisis poblacional.
Entonces, el que haya la posibilidad de análisis estadístico me parece que fue el primer factor común que encontramos para escoger a estas 3 pruebas. De lo que estamos muy convencidos y tenemos muy claro es que la relevancia de estudiarlas es pues la importancia que ha tenido el tema de la prueba genética y el tema de la prueba de DACTI. Son muy comunes en los juicios, no solo a nivel nacional, sino internacional, y la de análisis de voz cada vez más. Entonces, ese fue el primer patrón para tratar de escoger y poder aportar elementos desde la ciencia para la valoración jurídica, ya sea desde la admisibilidad o valoración de fondo de estas pruebas. Le voy a dar entonces ahora la palabra a la doctora Carmen Patricia López Olvera. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, es licenciada en Criminalística por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa, es maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con la tesis Enseñanza Judicial para la Valoración de la Prueba Científica, con referencia especial al sistema procesal acusatorio y la valoración de la prueba de ADN. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca y en la Universidad de Edimburgo. Recibió la beca de disertación doctoral en Ciencias Sociales y Humanidades Raúl Cervantes Ahumada 2018 por el Colegio de Sinaloa. Sus líneas de investigación son la epistemología jurídica aplicada, ciencia y pseudociencia en derecho. Cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales y actualmente es académica en nuestra licenciatura donde imparte la asignatura de juicios orales en materia penal. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Antes de iniciar, bueno, me gustaría hacer una aclaración porque, bueno, yo la licenciatura en Derecho la estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es mi casa que adoro. Entonces solo me permito hacer esa aclaración, por favor. Bueno, además, adicional al trabajo que realizó la doctora Fernanda y el equipo de científicos en el área de dactiloscopía, genética y análisis de voz, el equipo jurídico, la doctora Zoraida y yo, que en ese entonces éramos las únicas y tuvimos apoyo, bueno, también de un servicio social, Jorge, que seguramente está por aquí, empezamos a trabajar en qué señalaba el derecho positivo, todos los instrumentos jurídicos con respecto a los criterios que mencionaba la doctora Fernanda. Estos son los criterios mínimos para la recolección, cuáles eran aquellos para utilizar el indicio o evidencia, para el revelado recolección, el traslado de los indicios, cuestiones sobre cadena de custodia que nos la señala el derecho positivo también, y bueno, también en cuanto a la parte del análisis y la presentación de los resultados ante el Ministerio Público y ante el juez. Teníamos que revisar todas las leyes. Utilizamos una metodología similar a la que ellos utilizaron para el análisis de los documentos científicos. Nosotros, afortunadamente, ya contábamos con un corpus jurídico que teníamos de un proyecto previo que era el glosario de términos de uso frecuente en ciencia forense y derecho. Entonces ya teníamos el conjunto de leyes que podíamos estudiar para revisar qué decían con respecto a la recolección de la evidencia y el resto de los criterios, ¿no? Utilizamos también palabras clave para buscar en estos textos jurídicos y generamos una base de datos muy similar a la tabla que les presentaba la doctora Fernanda. De los insumos jurídicos más relevantes que encontramos fueron 4 leyes, las que estuvimos analizando principalmente, 2 protocolos y 8 tesis aisladas. En cuanto a las leyes, lo que encontramos, una de las cuestiones que hay que llamar la atención es que, por ejemplo, determinada ley te decía, bueno, en cuanto a la base de datos deberá utilizarse el protocolo fulano de tal, y cuando te metías a revisar, a tratar de rastrear dónde estaba ese protocolo, resulta que ese protocolo no existía. ¿Qué nos llama la atención de esto? Bueno, que tenemos un derecho incompleto. A pesar de que hay leyes secundarias que te dicen debería utilizarse tal protocolo para tal cosa, no existe ese protocolo. Entonces, estamos trabajando, digamos que tenemos que trabajar en esa parte.
Bueno, partimos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Otro de los instrumentos más relevantes fue el Código Nacional, el Acuerdo 009-2015 y el Protocolo para el Tratamiento e Identificación de Identificación Forense y la Guía Nacional de Cadena de Custodia, y 8 tesis aisladas que allá aparecen en sus registros y que pueden consultarlas para ver qué señalan en particular con respecto a estos criterios que nosotros tratábamos de localizar para ver qué nos decían, repito, sobre recolección, análisis o interpretación de pruebas científicas. Y en particular nos enfocábamos en estas 3, genética, dáctil y acústica. Generamos la base de datos, que aquí no se alcanza a ver y es enorme con la que nosotros contamos. Agregábamos en la parte, por ejemplo, de dactiloscopía, el criterio que estábamos buscando. En la segunda columna lo que pueden encontrar es el texto normativo, en la tercera la fuente donde estaba ese texto normativo, y luego hacíamos una clasificación, si se trataba de un criterio general, ¿qué quiere decir esto? Que era aplicable para las 3 áreas forenses, o si se trataba de un criterio específico para un área en particular, como en este caso que podría ser genética, dáctil o acústica. Y era una base impresionante la que logramos generar. Bueno, por razones de tiempo voy a mencionar solo algunos ejemplos de las cuestiones que encontramos. Con respecto a la prueba en genética forense, bueno, esta creo que es general, nos habla, lo encontramos en el Protocolo de Tratamiento e Identificación Forense, no señalan los criterios mínimos para utilizar el indicio o evidencia. Nos dice, se requiere que las muestras biológicas que son localizadas en el lugar de intervención sean recolectadas, trasladadas, de manera que cumplan con los estándares fijados. Y aquí llamo la atención, ¿cuáles son los estándares fijados? Eso lo encontramos así en el texto de este protocolo. Si nosotros quisiéramos saber cuáles son, pues probablemente existen en los laboratorios o algunos, digamos, guías que tengan, que utilicen los peritos en particular, pero desde luego esos no son públicos, o ellos los han generado con base en su propia experiencia, pero no hay algo homologado que tengamos para toda la comunidad de científicos. Luego tenemos este que es criterios para el procesamiento revelado, recolección del inicio y evidencia. Aquí considero que este criterio está muy claro, sí tenemos el texto que nos dice cuáles serían estos criterios, sin embargo, identifico otro tipo de problema. Nos hablan que el personal deberá utilizar bata, cofia, cubrebocas, guantes de látex para el procesamiento de la evidencia. Es un criterio general que puede utilizar en las 3 áreas forenses. Sin embargo, ¿cuál es el problema? La falta de insumos. Este es un problema que no es un problema del texto, de lo que nos diga que requieren, sino la falta de insumos en los departamentos de servicios periciales. Quizá aquí no lo tenemos tan visible en Ciudad de México, pero existen otras ciudades de la República Mexicana en las que sí carecen de muchos materiales y los peritos trabajan con lo que tienen a la mano disponible. Incluso el mexicano es tan creativo que de alguna manera logra sacar lo mismo con el material que logra tener disponible. Pero aquí, si el texto establece que ellos deben tener al menos bata, cofia y cubreguantes para realizar su tarea, pues es obligación del Estado proporcionarle esos materiales a los departamentos de servicios periciales. Vamos al siguiente, tenemos criterios para el traslado de indicios o evidencias. De manera general se encuentra que los indicios y evidencia deben ser trasladados atendiendo a recomendaciones de los peritos a fin de preservarlos y evitar su contaminación. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones de los peritos? Y bueno, ahora tenemos al primer respondiente que no necesariamente es un perito. Y si él está en el primer momento en el lugar de la investigación, ¿qué formación tiene el primer respondiente para atender y proteger que esos indicios no se vayan a perder? Hay cuestiones que ahorita no se están considerando ya en este tipo de instrumentos jurídicos, entonces es necesario revisarlos y contextualizarlos a la situación nacional. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Y también no solo se trata de formar a los jueces, también formar a los peritos y identificar cuál sería el perfil ideal de los peritos para llevar a cabo qué tipo de actividades.
Ese es un punto que también tenemos que prestar atención, formación de peritos. Yo recuerdo al menos en el sistema anterior que teníamos muchos peritos que eran todólogos y no había una regulación que dijera que tenían que estar, por ejemplo, acreditados o cumplir con determinado perfil. Entonces, eso es algo en lo que también requerimos trabajar. Otras cuestiones sobre cadena de custodia. Por cadena de custodia nosotros la podemos entender como un proceso en el que participan distintos expertos desde el lugar de la investigación hasta el momento en que voy y presento la evidencia ante el juez y se pone a disposición o está en bodega de indicios, por ejemplo. Pero también la cadena de custodia yo la puedo entender como un registro de cadena de custodia, como un documento, ¿ok? En el problema que encontramos, a pesar de que ya tenemos una guía nacional de cadena de custodia y se establece un formato, pues hay departamentos de servicios periciales o primeros respondientes que todavía no están utilizando el formato marcado por la guía nacional. No se está utilizando este formato y pues deberíamos utilizarlo para empezar a homologar. Este es el problema que encuentro en cuanto a cuestiones de cadena de custodia. Y otra cuestión que observo en la práctica, en la etapa intermedia, que muchas veces por cuestiones de problemas de cadena de custodia que podrían ser superadas, hay evidencia que no la admiten. Y hay cuestiones que de cadena de custodia pudieran ser superadas y esa evidencia será admisible en juicio. Sobre el perfil de los peritos que realizarán el análisis, ya es una cuestión que mencionaba también hace un momento. Actualmente lo que nos dice la ley es tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente. Eso es lo que nos establece la ley. Ya sabemos nosotros que en ciertas áreas requerimos al experto ideal que tenga título en biología, en antropología, etcétera. La duda está en aquellos perfiles en que no tienen un título en un área regulada por la SEP, como estas que las tenemos muy claramente identificadas, sino en otras áreas también. Hace unos días salió una nota en el periódico Universal sobre el número de carreras, de escuelas que están ofreciendo la licenciatura en criminalística. Creo que sobre esto hay que llamar la atención también y creo que las instituciones de educación pública tendrían que ser más cuidadosas sobre los reboes que están expidiendo para la generación de este tipo de carreras actualmente en México. Otros criterios, aquí ya estamos en la parte de análisis, criterios para la toma de muestras de referencia y el consentimiento informado. Esto es muy importante especialmente para nosotros los abogados que requerimos que la toma de muestras, pues la persona a la que estoy tomando la muestra, pues efectivamente firme el consentimiento informado. Esto es muy importante porque si no, en este caso sí podría generar que la prueba no sea admitida en el momento de la audiencia intermedia. Sobre el consumo de la muestra también tenemos que atender esto, porque en el caso de los expertos forenses, pues si tienen una muestra muy pequeñita, pues sí requieren de la autorización del juez para poder utilizarla. Si la voy a consumir por completo, pues requiero de esa autorización del juez porque ya no lo voy a poder volver a hacer ese análisis, ¿sí? Otra que tenemos son criterios para prevenir la contaminación de las muestras analizadas. Si bien se establece que la obligación para evitar la contaminación de muestras, normativamente no se señalan cuáles son los criterios para evitar la contaminación. Y aquí les pongo la fotografía del caso de Amanda Knox, seguramente muchos de ustedes la conocen el caso, y aquí dio lugar a 4 sentencias por problemas en cómo se interpretó la prueba científica y los problemas que hubo en cuanto a la contaminación. Ahora, quizá tendríamos que ponernos a revisar también qué están haciendo otros países porque ya hay protocolos para prevenir y detectar contaminación en muestras biológicas. Entonces, quizá haya que ver, no sé aquí en México, desconozco esa parte de si los laboratorios tienen o no estos protocolos para prevención y detección de muestras contaminadas.
Otros son los criterios sobre base de datos. La Ley Orgánica de la Procuraduría, en el artículo 5, establece la obligación de crear una base nacional de información genética que contenga información personal disponible de niñas, mujeres desaparecidas a nivel nacional. La información genética y muestras celulares de familiares de las personas desaparecidas que lo consientan, la información genética y muestras celulares provenientes de cuerpo de cualquier mujer o niña no identificada. Si bien ya tenemos esa obligación, como lo mencionaban en una de las mesas de ayer, pues no está suficientemente claro cómo se deben generar estas bases de datos y qué criterios deberían contener cada una de ellas. Nos falta mucho trabajo por delante en este apartado, a pesar de que ya tenemos ahí la obligatoriedad en la ley de hacerlo posible. Sobre la presentación, criterios sobre el contenido y estructura del peritaje. La forma de presentar el peritaje no la tenemos claro. No tenemos un formato homologado de cómo deberíamos presentar los peritajes, es muy variable. Aquí quizá no le presto tanta relevancia, creo que porque cada área pues sí tiene como sus propios lineamientos, la genética tiene sus propios lineamientos, la dactiloscopía u otras áreas. Entonces, aquí sí no, pero sí quiero puntualizar 2 puntos. Sí es importante que el perito pudiera establecer en su peritaje el mayor contenido posible sobre el análisis que realizó, la metodología, el material que llevó a cabo, porque en algunos peritajes únicamente te encuentras muy escueto y al final la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Actualmente en la práctica, pues ir a presentar un peritaje ya ante el juez en un juicio oral, pues lleva mucho tiempo, transcurre mucho tiempo. Para cuando el perito llega al juicio oral, pues ya no sabe de qué peritaje le están hablando, o a lo mejor ya no trabaja en la institución y le mandan llamar, oye, te tienes que presentar en la audiencia fulana de tal en tal sala, y ni siquiera sabe de qué, con respecto a qué le mandan declarar. Entonces sí es importante pues que él pudiera tener la mayor información en el propio peritaje que hizo, porque además pues tenemos peritos que están haciendo 60 peritajes al mes. Con esto, pues sí es importante tener toda la información sobre el trabajo que hice en tal fecha, a tal hora incluso. Otras cuestiones que me llaman la atención aquí son las circunstancias para el desahogo de la prueba en juicio. Lo que ya encontramos en el juicio oral, bueno, pues es que el juez no tiene la carpeta de investigación, el peritaje no siempre se le ofrece como prueba documental, o no siempre se sabe presentar o ilustrar al juez con el peritaje en juicio. Entonces ya todo va a depender de la información que brinde el perito ante el juez. Bajo estas circunstancias, pues requerimos operadores jurídicos que logren hacer las preguntas ideales al perito para que el perito dé la mayor información posible y que el juez de juicio oral logre tener la información suficiente para valorar ese peritaje. Entonces sí es importante también esa parte. Ya adelantaba sobre esto, criterios sobre el desahogo de medios de prueba en audiencia. Notas sobre las reglas que regulan el desahogo de la prueba, ya lo mencionaba también, ya me lo adelanté. Y bueno, algunas conclusiones. Existen muchos vacíos en el derecho positivo sobre el proceso de elaboración de prueba científica. A lo mejor algunos de ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿y esos protocolos forman parte del derecho positivo? Yo diría que sí. ¿Por qué? Porque hay una ley secundaria que te dice, para hacer esto sigue tal protocolo. Entonces, formarían parte también de esa red de instrumentos jurídicos de las que nos podemos allegar y que como servidores públicos, peritos, si trabajan para el Estado o si son privados, pues tendrían la obligación de atender, estamos sujetos a esos protocolos. Sin embargo, tenemos incompletitud de los mismos. No sabemos al respecto, a diferencia de toda la información que sí hay en estas 3 áreas científicas, el número de artículos que se generan, pues lo que tenemos en la ley sí es bastante mínimo lo que nos establece, y bajo las circunstancias en que estamos en México trabajando con los problemas que tenemos ahorita de delincuencia, inseguridad, etcétera, pues sí requerimos ponernos a trabajar más en actualizar esos documentos con ayuda de los científicos para estar, digamos, trabajar y lograr que esa prueba que el perito me entrega
pues saber yo, oye, bueno, él lo hizo con los materiales que necesitaba para realizar esta prueba, él tenía el equipo ideal para haber realizado este análisis. Porque otra cuestión, si estamos pensando en bases nacionales, y ya lo escuchaba en alguna ocasión por el doctor Mariano Guardado, requerimos que las instituciones de servicios periciales cuenten con el equipo en materia de genética que necesitan para identificar el mismo número de marcadores que puede identificar el otro departamento de servicios periciales en otro lugar del país. Otra de las conclusiones pues sería que las reglas que regulan el desahogo de la prueba ante el juez deberían ser quizá más flexibles, sobre todo en este momento que estamos en proceso de aprendizaje del nuevo sistema procesal acusatorio, porque lo que identificas es que hay abogados defensores o ministerios públicos que están tratando de preguntarle algo al perito y entonces empiezan, no, que es objeción su señoría. Le vuelven a objetar una y otra vez y nunca logra formular correctamente la pregunta y nunca logró sacarle esa información al perito y se frustra. Y ya nos quedamos sin información. Entonces, quizá ahora que estamos en proceso de aprendizaje, tendríamos que ser un poco más flexibles con ese tema. Y bueno, ya sería todo en cuanto a la parte jurídica. Desde luego, como lo mencionaba la profesora Fernanda, fue un análisis muy exhaustivo, que ya lo reportaremos en algunos artículos y los invitaremos a consultarlos y también los invitamos a que reflexionen sobre esto y nos pongamos a trabajar. Muchas gracias. Me parece que es unánime la opinión de que en materia científica forense la estandarización es muy importante. Existen protocolos y guías para la integración de las pruebas científicas forenses a nivel internacional, en el sistema anglosajón, en Europa continental, y eso es algo que vimos desde aquí, pero no existen… Y me voy a referir a cuáles me refiero, en Latinoamérica y en México, estos protocolos y guías de trabajo son protocolos que rigen, que hemos venido generando últimamente, sobre todo desde que se implementó o empezó a implementar el sistema de justicia penal acusatorio. En el área forense ya nos preocupamos por tener este tipo de estándares, pero son estándares que se han hecho para los científicos y para su conocimiento científico forense. Pero ¿cómo sabe el juez si esto se cumplió? Entonces ese es un tema que creo que tenemos que saltar en México y en Latinoamérica. Por resolver esta pregunta es que existen ya todos este tipo de protocolos y de guías de trabajo que un sistema como el norteamericano ha venido abordando desde hace mucho tiempo y también en Inglaterra. Unos muy buenos ejemplos nos los puso el doctor Jiro Susuri cuando hizo su exposición. Entonces, de ahí nace la inquietud de este grupo de trabajo por recopilar esos criterios estandarizados a nivel internacional y ver de qué manera esto puede ser aplicado en nuestro país. Un tema que nos queda pendiente en este trabajo es el del perfil de los peritos, de los científicos, ver cuál es el adecuado, quién podría o qué capacidades o aptitudes debe tener el perito en DACTI, en genética y en voz. Voz, por ejemplo, es un área que a mí me ha quedado muy clara, que tiene que ser multidisciplinar. No puede ser solo un ingeniero, ni puede ser solo un lingüista, ¿no? Tiene que haber una combinación de saberes en el análisis de este tipo de prueba, y creo que eso también lo tiene que saber el juez. Un biólogo podría hacer trabajos en genética, un médico, un químico farmacéutico, ¿y qué más? ¿Y qué más necesita? Entonces tenemos todavía varios pendientes, este grupo de trabajo tiene varios pendientes, y bueno, pues le doy las gracias a todo el equipo que ya les fue presentado. Somos los que estamos
aquí arriba, con nuestro visitante de Argentina, pero también allá abajo pues está Alexa, Chantal, Ale Castillo, y recientemente a este equipo de trabajo multidisciplinar se ha integrado también Anaí Rodríguez y Carla Vázquez, que andan por ahí y que nos podrán aportar también desde su área de experticia. Con esto cerramos esta mesa, les agradezco muchísimo. Tendríamos tiempo para una o dos preguntas máximo, si alguien quiere hacerlas. Adelante, aquí enfrente. Hola, bueno, yo soy abogado de formación y creo que cuando esto se logre, el estudio que están haciendo, que se convierta ya en protocolos o en algo que se pueda utilizar en un juicio, va a revolucionar realmente el esquema de valoración de la prueba. Sin embargo, creo que también existe un problema de comunicación importante. Estamos tratando de conciliar el mundo jurídico, el mundo de los abogados, el lenguaje que entendemos los abogados, con el lenguaje que entiende el científico. Entonces, creo que de momento, en el inter que esto se logra, y esto más bien no es una pregunta, sino es un ruego para todos los estudiantes de ciencia forense y en general para peritos y abogados, tenemos que empezar a trabajar de manera coordinada, vernos como un equipo corresponsable de la investigación. Es decir, no el abogado por ser el director jurídico de la investigación sabe más, y el científico por ser el director de su prueba sabe más que el abogado. Es una corresponsabilidad. De momento es con lo que tenemos para jugar. Entonces, ese es el ruego. Por favor, cuando hablen con nosotros los abogados, ayúdenos a ser muy claros para que también el juez entienda qué es lo que se le quiere decir. Y ayúdenos desde qué preguntar y cómo preguntar, hasta el momento llegado de la audiencia a hacer la pregunta. Si no, no veo otra forma en que salgamos adelante. Muchas gracias por el comentario. Coincidimos con él. ¿Y algún comentario más o una pregunta? Sí. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Sandra Vázquez, vengo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Derecho y Criminología. Mi pregunta es para la maestra doctora Fernanda. ¿Sí? Sí, ok. Bueno, allá se están llevando unos estándares internacionales en lo que viene siendo la Dirección de Servicios Periciales. Yo soy perito, pero del Tribunal Superior, no el Instituto de Servicios Periciales. Lo que me llama mucho la atención es que esos estándares están basados ahorita en presentar su escrito o su dictamen prácticamente en esta área de grafoscopía como un tipo informe. Ahorita mencionaba usted que teníamos que tener esa sinergia con las autoridades y deberíamos, al momento de realizar nuestra exposición dentro del juicio oral, ser explícitos, buscar una manera para nosotros con nuestra experticia poder mostrarle al juez en qué consistió ese trabajo. Pero yo desde mi punto de vista yo veo que es un poco inconveniente ese sistema porque ellos tienen que presentar solamente un informe al momento de presentar su dictamen y ya, cuando los llamen a juicio, ahí tienen que presentar su dictamen, pero pues ahorita comentaban el tiempo, a lo mejor tienen mucho trabajo, se olvida. ¿Qué piensa usted de esta estandarización que están haciendo, trayéndose cosas a lo mejor de cosas internacionales para la participación del perito? Específicamente yo hablo de mi área, que es la grafoscopía. Bueno, a mí me parece, si están haciendo uso de instrumentos ya internacionales para la estandarización, a mí me parece muy buena iniciativa la que han tomado, no lo veo mal. Lo único en lo que quizá hay que tener cuidado pues es al momento del desahogo de la audiencia, estar muy preparados para cuando te cuestionen al respecto de por qué estás utilizando este instrumento para la estandarización. Es lo único que yo sugeriría, que el perito debe estar preparado al momento en que lo cuestionen al respecto del mismo. Ahora bien, pues sí, es ideal, yo considero que es ideal, desde mi postura como académica, desde luego no lo hago como juez, pues que sí se le ilustre lo más posible, pero también hay casos en audiencias en las que me ha tocado en que el juez dice, no necesito que me ilustre, no me ilustre, pregúntele nada más. Entonces, en ese caso también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es la formación que requiero del juez? Aquí, por el contexto mexicano, ¿sí? Hay jueces que sí son un poco más, que no tienen tanta apertura, digamos, para escuchar y que les ilustren y todo. Entonces, en esos casos es muy complicado.
Y yo sí confío en que la utilización quizá de instrumentos internacionales que empiecen a aplicar aquí en México, siempre y cuando estén epistémicamente justificados, es decir, que ya esos instrumentos hayan sido validados y que yo pueda defender por qué utilicé al momento de llevar a cabo mi peritaje, yo creo que es ideal. Pero si lo estoy utilizando y ni siquiera sé por qué utilizo únicamente porque es el que están utilizando en mi laboratorio desde hace 5 años o 10 o 20 años, pues ahí sí yo creo que habría un problema, ¿no? No sé si di respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Gracias. Esa última pregunta que está aquí levantando la mano y ya, con eso cerramos. Gracias. Bueno, es un comentario muy breve. Si vamos a tomar en cuenta estándares internacionales, yo creo que valdría también mucho la pena leer qué están haciendo Francia, por ejemplo, ¿no? Qué está haciendo Zúrich, porque tiene cosas muy interesantes. De los franceses, en lo personal, me gusta mucho que no nada más hacen la investigación, sino que además le dan una aplicación práctica a lo que hacen. Por ejemplo, el DAE surgió de lo que ellos se dan cuenta a partir de muerte súbita, y después se extendió al mundo, ¿no? Ahora y en México también, desde hace algunos años, tenemos el exhorto de las autoridades a que haya dispositivos automatizados externos en prácticamente cualquier parte, incluyendo aquí en el auditorio debía haber uno. La pregunta es básicamente la siguiente: en el trabajo que están realizando, que me parece muy interesante, ¿quiénes recomendarían ustedes que enseñara o capacitara al juez para evaluar estas cuestiones que ustedes dicen de darle peso o no a determinada prueba? Gracias. Yo creo que esto tendría que ser un trabajo conjunto y, por ejemplo, el Poder Judicial de la Federación tiene en este momento ya un proyecto, me parece que ya es bastante serio y ya se va a comenzar a hacer, de impartir no sé si será un diplomado o una serie de cursos para jueces federales, para el conocimiento, la introducción de ciertas pruebas, sobre todo las más frecuentes. Por supuesto, quien lo tiene que impartir tendrá que ser el experto, pero el diálogo entre la justicia y la ciencia tiene que ser permanente, porque el punto de vista del jurista es muy importante. Desde mi punto de vista, él se preguntará, bueno, en un sistema procesal como el que tenemos ahora, si nos concentramos en el penal, hay ciertos principios que hay que guardar, como el de la imparcialidad, el que la prueba tenga que ser sometida a un contradictorio, el que es responsabilidad de las partes el tipo de pruebas que traen. Y yo hasta dónde puedo preguntar. En el nuevo sistema hay muchas restricciones epistémicas para los jueces que no les permite indagar más de lo que las partes les muestran, ¿no? En el sistema anterior, por ejemplo, sí había que tenía muchos rasgos inquisitivos, sí había la posibilidad de que los jueces no solo preguntaran todo lo que quisieran preguntar, sino llamaran más pruebas para mejor proveer, en búsqueda de una clarificación de las hipótesis de cada una de las partes. Entonces, los juegos, las reglas del juego procesal han cambiado y eso a los jueces los pone en un intríngulis, ¿no? Este ejemplo que nos ponía la doctora Patti López Olvera sobre no quiero que me ilustren, quizás se pueda justificar porque el juez está en un contexto en el que de pronto dice, no, yo solo quiero saber qué logran contender las partes. Nuestra opinión como grupo de investigación es que el juez tendría que conocer alcances actuales de las pruebas científicas para familiarizarse con ellas, sobre todo porque las está admitiendo todo el tiempo y las está valorando todo el tiempo. Un ejemplo clarísimo es la prueba de rodisonato de sodio, que es una prueba que se ha usado durante mucho tiempo. Es muy accesible para que los servicios periciales la puedan efectuar para poder dictaminar si alguien detonó un arma de fuego o no. Y
y ha servido de condena o de base de condena en muchos casos. Entonces, está muy bien decirle a un juez, oye, no te confíes de esa prueba que tiene unos márgenes de error muy amplios. O sea, para que te prueben si realmente esta persona pudo haber detonado un arma de fuego o no, hay que hacer otras pruebas de análisis químico que servirían mucho. Entonces, que esto, por supuesto, es algo que las partes le tendrían que aportar, pero creo que también es bueno que exista este tipo de alfabetización y de crítica científica que debe tener el área jurídica, no solo los jueces, sino también las partes, los fiscales, que son los que aportan estas pruebas de acusación, los abogados, que son los que hacen estrategia de teoría del caso, para saber qué pruebas son conducentes y qué no. Y que no lleguemos a un estadio como al que se llegó y que se evidenció en Estados Unidos con el proyecto de Innocence Project, en donde se evidenció que muchas resoluciones judiciales se recargaron en un solo tipo de evidencia y que bueno, después bajo otra perspectiva pues da otros resultados en mucho tiempo después. Ese es mi punto de vista y no quiero cerrar la mesa sin antes darle el uso de la palabra al maestro Nicolás Esquiavo, que está reclamándome desde allá. No, porque me mandaron a estudiar desde ayer, o sea, ya tengo que volver a la facultad. No, quiero aclarar una cuestión que quizás no dejé bien en claro en la ponencia de ayer. Hay distintos momentos de análisis y de valoración de la prueba en un proceso. Saber un protocolo no es un problema de valoración de la prueba para la toma de decisiones, es un problema de valoración de la prueba para la relevancia de la prueba. Y hay una audiencia previa a eso. O sea, el juicio oral no es un ámbito donde uno concurre desnudo para verificar las situaciones. Y el buen ejemplo es el estándar Dautor que tanto han mencionado. El estándar Dautor no es un estándar de valoración de la prueba, es un estándar de relevancia de la prueba. O sea, el perito tiene que probar cientificidad al momento de que la prueba se ofrece como relevancia. De hecho, nosotros tenemos, en el caso de juicios por jurados, tenemos audiencias preliminares donde llamamos a los peritos, no para que nos expresen, digamos, las conclusiones, sino para que, y hay duros debates en la audiencia de admisibilidad de la evidencia para que el perito explique la cientificidad, porque también tiene que explicarnos qué es ciencia, cuál es el protocolo científico que está utilizando, dónde está la relevancia probatoria. Entonces, hay audiencias de relevancia de prueba y audiencias de valoración de prueba. Una cuestión es satisfacción de la carga de producción de la prueba, relevancia, y otra es satisfacción de la carga de persuasión de la prueba, es decir, cómo con prueba relevante puedo cambiar mi percepción del mundo. Entonces, no hay una única decisión en un proceso, hay muchas decisiones que van construyéndose en el proceso y hay que saber qué preguntar en cada momento y qué responder en cada momento. Ahora, si uno no se le hace ninguna pregunta en el proceso antes y todo lo deja librado a la sentencia, quizás se produzcan estos problemas de lo que están mencionando. Bueno, pues se nota que este es un tema sobre el que hay que seguir platicando. Nosotros tenemos mucho por seguir trabajando y mucho por publicar, para someterlo a consideración de la comunidad científica forense, como son muchos de ustedes, todos ustedes los que están aquí, y para poder aportar tanto al ámbito científico forense como al ámbito judicial y al ámbito jurídico en esta construcción de nuevo conocimiento. Les agradezco mucho, solo me resta hacer un anuncio para las 4 de la tarde en que regresamos a las ponencias orales libres. Todo sigue como ha estado programado, solo hicimos un pequeño ajuste, entomología y genética forense que se iba a impartir en el salón 245 pasa al salón decorados, que también está en el mismo nivel y enfrente. Por cierto que les ha tocado estar en un salón muy muy lindo, quizás el más bonito de este edificio, así que si alguien quiere ir a conocerlo con el pretexto de entrar a entomología y genética forense, vayan. Lingüística forense y análisis de voz estará en la Guillermo Soberón, arqueología y antropología forenses estará en el salón eméritos y el papel protagónico de la víctima en el salón Paraninfo. Los vemos en un rato.